¿Es posible recibir un mensaje de alguien que ya no está? Miles de familias aseguran que Chico Javier no solo escribía cartas, sino que abría portales. Desde niños que vencieron el miedo al ahogamiento hasta guerreros de la antigua Roma. Hoy exploramos 4 testimonios reales que desafían la lógica y ofrecen una visión cinematográfica sobre qué hay después de la muerte. Prepárate para lo increíble. Hablar de Francisco Cándido Javier es hablar del puente más grande entre dos mundos. A través de la psicografía, este hombre humilde de Brasil entregó miles de mensajes que cambiaron la vida de personas desesperadas. No solo era la escritura, era la recuperación de la esperanza. Las cartas de Chico contenían datos que nadie más sabía, apodos familiares, secretos guardados y sobre todo, descripciones detalladas de lo que sucede cuando el corazón deja de latir. Hoy analizamos 4 casos donde el espiritismo nos revela que la vida continúa en dimensiones de una belleza y paz que apenas podemos imaginar. La tarde en que el pequeño Vladimir se acercó a la piscina, nadie imaginó que el silencio del agua se convertiría en un mensaje de eternidad. Su partida fue rápida, uno de esos accidentes que dejan a los padres con el alma rota y miles de preguntas sin respuesta. Sin embargo, meses después, a través de la mano de Chico Javier, Vladimir regresó para contar lo que realmente sucedió cuando sus ojos se cerraron bajo el agua azul. En su carta, Vladimir comienza describiendo la sensación física del agua. No hablaba de pánico, sino de una extraña confusión. Dice que, al principio, sentía que el agua era como una manta pesada que lo envolvía. Intentó respirar, pero en lugar de aire, sintió una frescura líquida que recorría su pecho. Describe que, en ese momento exacto, la luz del sol que se filtraba desde la superficie empezó a brillar con una intensidad que nunca había visto en la tierra. Los rayos de la luz parecían hilos de plata que lo jalaban hacia arriba. Vladimir narra que el miedo desapareció de golpe. Se sintió ligero, como si hubiera salido de una ropa muy apretada que ya no necesitaba. Al salir del agua, ya en su forma espiritual, se vio a sí mismo flotando sobre la piscina, viendo el alboroto y el dolor de los que intentaban reanimarlo, pero él ya no sentía frío ni dolor. En ese instante de soledad, sintió una presencia poderosa a su lado. Era su abuelo, quien lo esperaba con los brazos abiertos. Lo más impresionante de este relato es cómo describe el lugar al que fue llevado. No es un campo de flores común, él habla de un centro de reeducación infantil. Describe que los edificios allí parecen estar hechos de una sustancia que brilla desde dentro, como si fueran hechos de perlas. No hay ruidos fuertes, el ambiente se siente como una tarde de domingo eterna, llena de calma. Vladimir le explicó a su madre que allí no extraña los juguetes, porque tiene amigos y maestros que le enseñan a usar el pensamiento para crear cosas hermosas. El mensaje final para sus padres es de consuelo profundo. Mamá, no pienses que estoy en el fondo de aquella piscina fría. Ese era solo mi cuerpo de niño. Yo estoy aquí, rodeado de una luz que parece miel, aprendiendo a ser un ángel para protegerte cada vez que lloras por mí. Vladimir pide que no guarden su ropa con tristeza, sino que la regalen, porque él ahora viste una túnica de luz que nunca se ensucia. La muerte de Shaum Esteban fue violenta y oscura. Un asalto, un disparo y el vacío. Cuando alguien muere en medio de un acto criminal, se cree que el espíritu queda atrapado en la rabia y la sed de justicia. Pero la carta de Shaum es un manual de superación espiritual que dejó a su familia en shock. Shaum describe el momento del asalto con una honestidad brutal. Dice que sintió un golpe seco en el pecho, seguido de un calor intenso que luego se volvió un frío de hielo. En los primeros minutos después de morir, Shaum confiesa que se quedó pegado al suelo, mirando a sus agresores. Sentía un fuego negro en su interior. Era el odio. Quería gritarles, quería golpearlos, pero sus manos atravesaban el aire como si fuera humo. Él relata en su carta que el odio actúa como un imán que te mantiene atado a la escena del crimen,
obligándote a repetir el momento del disparo una y otra vez más en tu mente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, vio aparecer a un grupo de personas vestidas con uniformes que parecían emitir una luz azulada muy suave. Eran los auxiliares del plano espiritual. Shaum cuenta que estos seres no lo juzgaron por su rabia, sino que comenzaron a hacerle pases de energía sobre su cabeza para calmar sus pensamientos. La descripción de su proceso de sanación es fascinante. Fue llevado a una institución llamada Casa de la Paz. Allí explica que su cuerpo espiritual tenía manchas oscuras donde las balas lo habían tocado, y que esas manchas solo desaparecían cuando él lograba soltar el rencor. El mensaje central de su carta es estremecedor. He tenido que aprender a mirar a quienes me atacaron no como monstruos, sino como hermanos enfermos que aún no conocen la luz. Si yo los odio, yo sigo siendo su prisionero. Shaum detalla que en el más allá, para quienes mueren con violencia, es un proceso de desintoxicación. Describe que duermen mucho tiempo para que el alma olvide el trauma del impacto. Le dice a su familia que no busque venganza, porque la justicia en el mundo espiritual es matemática. Nadie se escapa de lo que siembra, pero él prefiere caminar libre hacia las montañas de luz que seguir atado al recuerdo de aquel asalto en la calle. Es una lección de perdón absoluto que solo alguien que ha visto la eternidad puede dar. Amigos, no olviden dar su like y suscribirse para más historias. A diferencia de los mensajes de consuelo familiar, las comunicaciones de Aulo Gelio son un viaje en el tiempo que dejaron sin palabras a los historiadores. Aulo no era un pariente de nadie en la sala, era un ciudadano de la antigua Roma que regresó para demostrar que la memoria de la humanidad no desaparece con el polvo de las ruinas. En sus relatos, Aulo Gelio describe la vida en el Imperio Romano con una precisión que parece un documento de alta definición. Él explica que, al morir, el alma guarda una copia exacta de lo que vivió. En su carta, nos pide que imaginemos el foro romano no como las piedras grises que vemos hoy, sino como un lugar lleno de colores vibrantes donde el olor a pan recién horneado se mezcla con el aroma de incienso de los templos. Lo más fascinante es su descripción de las viviendas. Aula detalla cómo eran las insulae, los edificios donde vive la gente común. Habla de las texturas de las túnicas, que no eran todas blancas como vemos en las películas, sino teñidas con colores extraídos de plantas y moluscos. Describía el sonido de las sandalias golpeando las piedras de la Vía Apia y cómo se sentía la humedad de las termas en la piel. Pero, ¿por qué esto es una prueba de la vida eterna? Porque Aulo Gelio dio nombres de calles y de funcionarios menores de la época de Nerón y Trajano que no aparecían en ningún libro de historia disponible en Brasil en ese momento. Años después, cuando se realizaron excavaciones arqueológicas en Italia, se encontraron inscripciones que confirmaban exactamente lo que Chico Javier había descrito. Aulo nos cuenta que, en el plano espiritual, él todavía puede visitar sus recuerdos de Roma como si fuera una biblioteca. Describe que el más allá tiene secciones especiales donde las almas que aman la historia se reúnen para estudiar el pasado. Dice que no hay bibliotecas de papel, sino que el conocimiento se transmite a través de imágenes que flotan en el aire. Para Aulo, la muerte fue simplemente un cambio de cuerpo cansado a un estado donde su mente podía abarcar siglos de historia en un solo pensamiento. Su mensaje es claro: nada de lo que aprendes en la tierra se pierde, te lo llevas contigo como tu verdadera riqueza. Para terminar este recorrido por lo invisible, debemos hablar de Aniceto. Él no fue un niño ni un antiguo romano, sino un instructor espiritual, alguien que ya tiene un trabajo formal en el más allá. Su historia es vital para nosotros porque explica qué sucede en nuestras ciudades mientras todos dormimos. Aniceto describe que el mundo espiritual no está en un lugar lejano sobre las nubes, sino que está entrelazado con nuestra propia realidad. Según su relato, cuando cae la noche en la tierra, se activan los equipos de socorro.
Aniceto narra que él lidera un grupo de espíritus que bajan a los hospitales más oscuros y a las calles más peligrosas. En su carta describe algo que te sorprenderá: el uso de la energía mental. Dice que ellos llevan consigo unas lámparas de fluido que no se encienden con electricidad, sino con la fuerza del amor y la oración. Describe que, cuando entran a una habitación donde alguien sufre, proyectan rayos de colores verde suave o azul eléctrico sobre el cuerpo del enfermo para ayudarlo a descansar. Aniceto da detalles técnicos sobre cómo nos ven ellos a nosotros. Explica que cada ser humano tiene una envoltura de luz, el aura, y que cuando estamos tristes o enfermos, esa luz se vuelve opaca y gris. Su trabajo nocturno consiste en limpiar esas manchas grises con sus manos espirituales. También relata cómo ayudan a las personas que están a punto de morir en accidentes nocturnos, dándoles pases de energía para que el alma se desprenda suavemente y no sientan el impacto del dolor físico. Lo más curioso que menciona Aniceto es el trabajo en los sueños. Dice que muchos de nosotros cuando dormimos salimos de nuestro cuerpo y somos llevados a escuelas nocturnas en el plano espiritual. Por eso, a veces despertamos con una idea brillante o con una paz que no sabemos de dónde viene. Es porque estuvimos trabajando o estudiando con instructores como él. Aniceto cierra su comunicación con una advertencia llena de esperanza. Nunca caminan solos por la noche. Aunque las calles parezcan desiertas y el silencio los abrume, hay un ejército de trabajadores invisibles moviendo energías, curando heridas del alma y preparando el camino para que el sol de la mañana los encuentre con nuevas fuerzas. Es una visión del más allá como un lugar de trabajo constante, de organización y sobre todo de un amor que nunca descansa. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir. Eso me ayudaría bastante para que el canal siga creciendo. Y si gustan, también pueden hypearlo. Por lo pronto, si les gustó esta historia, aquí les dejo una más interesante. Bueno, no sé si más interesante, pero les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.